Hola papá, ¿cómo estás? Espero que sigas bien. Para los que no me conocéis, yo soy Sergio Debla, soy fotógrafo, videógrafo y formado en Barcelona. Bueno papá, en el vídeo de hoy quiero explicarte cómo funciona el exposímetro de tu cámara para que entendiendo cómo funciona puedas exponer correctamente. Porque si estás haciendo caso al 100% al exposímetro de tu cámara, exponiendo siempre al cero, independientemente del modo en el que estés disparando, aunque sea manual, que tú crees que lo estás controlando todo, si le haces caso a tu exposímetro y estás exponiendo siempre al cero, lamento decirte que la mayoría de tus fotos seguramente estén mal expuestas. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el exposímetro de tu cámara lo que mide es la luz reflejada. ¿Qué quiere decir? Que el sensor de tu cámara lo que está midiendo es la cantidad de luz que reflejan los objetos que hay en la escena. Los objetos, en función del material y en función del color que tengan, reflejan más o menos cantidad de luz. Por ejemplo, un objeto que sea de color blanco refleja el 100% de la cantidad de luz, algo que sea negro absorbe el 100% de la cantidad de luz, por tanto refleja el 0%. Las cámaras te permiten elegir entre distintos modos de cómo quieres que mida esa luz reflejada que llega al sensor. Uno de ellos es la medición matricial, que lo que hace es que calcula una media de la luz que reflejan todos los objetos que hay en el encuadre. Otro de ellos es la medición ponderal centro, que lo que hace es que le da más importancia a la cantidad de luz que reflejan los objetos que hay en el centro de la escena. Y otro de ellos es la medición puntual, que lo que te permite es medir la cantidad de luz que se refleja en un punto en concreto que tú eliges de la escena. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que el exposímetro de tu cámara entiende que hay una exposición correcta, que es cuando la rayita está justo en el cero en la barrita del exposímetro, cuando la cantidad de luz reflejada que recibe el sensor equivale al 18%. Vale, porque te he dicho antes que estás exponiendo mal seguramente muchas de tus fotos si solo estás teniendo en cuenta como referencia el cero que te marca el exposímetro de tu cámara. El exposímetro que tiene tu cámara, como te he dicho antes, lo que mide es la luz reflejada, pero no entiende de colores. Él solo entiende de la cantidad de luz que se refleja y llega al sensor. Y como te he dicho antes, hay objetos que reflejan más cantidad de luz que otras. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy delante de un fondo oscuro con una camiseta negra. La cantidad de luz que se está reflejando en el total de la escena y que llega al sensor, el exposímetro está calculando esa cantidad de luz para que alcance el 18%, que es lo que te comentaba antes, que él entiende que es una exposición correcta. Como no está llegando, me está diciendo que hay 2 pasos menos de luz. 2 pasos menos de luz quiere decir que, bueno, cada paso de luz quiere decir que está llegando o el doble o la mitad de luz que debería. Por tanto, si hay 2 pasos menos de luz, quiere decir que está llegando, se comporta de forma exponencial, quiere decir que está llegando 4 veces menos de la luz que debería de llegar a la escena para que la cámara entienda que está correctamente expuesta. Si estuviese marcando una sobreexposición de 2 pasos, quiere decir que hay 4 veces más de luz de la que debería para que la cámara entienda que la exposición es correcta. Ya te digo, los pasos de luz funcionan de forma exponencial. Si por el contrario, por ejemplo, el fondo fuese blanco, mi camiseta fuese blanca, el exposímetro de la cámara estaría recibiendo mucha cantidad de luz, más de ese 18% que él entiende que la exposición es correcta, y me estaría indicando que estoy sobreexponiendo y por tanto que baje o corrija esa entrada de luz que está llegando al sensor de la cámara para ajustar la exposición a ese cero que él marca, que entiende que es la exposición correcta. Esto lo vas a ver muy claro ahora con un ejemplo que te he preparado para que veas cómo te engaña el exposímetro de tu cámara. Vale, y tú dirás que si el exposímetro de la cámara me está engañando, ¿cómo hago para calcular la posición correcta? Una de ellas es entender primero cómo funciona el exposímetro de la cámara y de qué manera te está engañando para tú poder corregir ese engaño que te está haciendo. Otra cosa que puedes hacer es ayudarte del histograma y ver que no estés sobreexponiendo o subexponiendo. Otra cosa que puedes utilizar como ayuda es una herramienta que traen muchas cámaras, que son los patrones cebra, que no es más que una ayuda, un chivato que te avisa cuando tú estás a punto de empezar a sobreexponer. Otra cosa que se suele utilizar para exponer correctamente, sabiendo que el exposímetro de la cámara te puede llevar a errores, son las cartas de grises. Las cartas de grises es un gris al 50% entre el blanco y el negro, que la luz que reflejan, esa luz que refleja, que es la que el exposímetro de tu cámara utiliza para medir la exposición correcta, es de ese 18% que te decía antes. La forma más fiable de medir la exposición, utilizando un fotómetro, que a diferencia del exposímetro que tiene tu cámara que mide la luz reflejada, el fotómetro tiene una célula fotosensible que mide directamente la luz incidente que impacta en esa célula fotosensible. Tú le indicas simplemente 2 parámetros de los que está utilizando en cámara, ISO y velocidad, por ejemplo, y él te mide la apertura que deberías de tener para que la exposición sea correcta.
Vale, vamos a hablar sobre ese 18% que llevo todo el rato comentándote, pero antes, para entender lo que te voy a explicar ahora, tienes que tener en cuenta también lo que es el rango dinámico. El rango dinámico es la capacidad que tiene la cámara de captar detalle en el rango que va entre las altas luces y la sombra. El rango dinámico varía en función de la capacidad que tiene cada sensor que tiene montado cada cámara, cada marca, en captar, como te digo, información en el rango que hay desde las luces hasta la sombra. Se mide en pasos o en stop, y lo que hace es que, por ejemplo, si una cámara tiene 8 pasos de rango dinámico, coge una escala que va del blanco puro al negro puro y la divide en 8 secciones. Volviendo a ese 18% que llevo rato diciéndote, que es el que utilizan los exposímetros de las cámaras para calcular una exposición correcta. ¿De dónde viene ese 18%? Ese 18% viene de dividir 100% entre 5,5. Si divide 100 entre 5,5 salen 18,18. Ese 5,5 son los stops que antiguamente tenían las cámaras. Antiguamente las cámaras, el rango dinámico de las cámaras era de 5,5 stops, 5,5 pasos. ¿Qué pasa? Que como te podrás imaginar, las cámaras ya hace mucho tiempo que superaron esa barrera de 5,5 pasos de stop, que eran los que se utilizaron para calcular ese 18%. De hecho, el fotómetro que te comentaba antes, que era la forma más fiable de calcular la exposición, este fotómetro que ya tiene unos cuantos años, en vez de 5,5 ya utilizaba un rango de 8 pasos de stop para hacer el cálculo, con lo cual si divide 100% entre 8, el resultado son 12,5 en vez de ese 18% que se utilizaba antiguamente cuando las cámaras tenían solo 5,5 pasos de stop. Hasta ahí, hasta donde yo sé, yo tampoco soy ningún experto, pero quiero pensar que si ese 18% era el que tenía en cuenta el exposímetro de la cámara para considerar que la exposición era correcta, y se hizo en base a los 5,5 pasos de stop que tenían antiguamente las cámaras, hoy en día que las cámaras tienen hasta 15 pasos de stop, quiero pensar que los fabricantes de alguna forma habrán calculado ese porcentaje de luz que el exposímetro considera que es el correcto para tener una buena exposición en base a esos pasos de rango dinámico. Con lo cual, ya digo, para mí por lo menos no tiene sentido seguir pensando que sigue siendo un 18%. Bueno, papá, después de todo este cacao, te voy a dejar ya con un ejemplo para que lo veas de forma más clara y entiendas el por qué te decía que no te puedes fiar al 100% de esa exposición al cero que te marca el exposímetro de tu cámara. Simplemente que entiendas cómo funciona, cómo el exposímetro calcula esa exposición correcta, y en función de eso puedas tú variar los parámetros de la cámara para conseguir una buena exposición. Bueno, papá, tenemos ya montada aquí nuestra escena, así verás fácilmente cómo se comporta el exposímetro de la cámara. Tengo el modo de medición en modo puntual. Como te he dicho antes, el modo puntual lo que hace es que la cámara mide la exposición en un punto concreto que tú le indicas, haciendo que la cantidad de luz reflejada que llega en ese punto sea del 18%, como te comentaba antes. Yo, para ajustar la exposición, para que lo veas más claro, en este ejemplo voy a dejar fijos los parámetros de la ISO y de la apertura, y simplemente voy a ir jugando con la velocidad. Para medir la exposición voy a utilizar una tarjeta de grises, la voy a poner en dirección a la luz principal para que reciba la misma luz que el sujeto, que en este caso es el muñeco de gris. Y si te fijas en el exposímetro de la cámara, cuando yo oriento la tarjeta hacia la luz, marca 0, que quiere decir que el exposímetro está recibiendo ese 18% de luz reflejada que refleja ese gris medio. Si hacemos una foto y medimos con un cuentagotas en la carta de grises, verás que la luminosidad son 47, que está muy próximo a los 50, que es la luminosidad que tiene que tener el gris medio. Ese 50 del gris medio a lo que se refiere a la luminosidad. Y si te fijas en el cuadro de color, pues puedes ver efectivamente que el color estaba seleccionado muy próximo a la mitad entre el blanco y el negro. ¿Por qué es importante que la carta de grises esté en dirección a la luz que va a recibir el sujeto? Porque si giramos la carta de grises y te fijas, el exposímetro ya marca su valor y me está indicando que estoy subexponiendo un paso. Si le hacemos caso y compensamos ese paso que el exposímetro me está indicando que estamos subexponiendo y hacemos una foto, si te fijas, la foto sale sobreexpuesta, la iluminación sigue siendo la misma, lo único que hemos hecho ha sido girar la carta de grises en dirección contraria a la luz que está recibiendo el sujeto, por tanto está haciendo sombra sobre sí misma, el exposímetro está midiendo sobre esa sombra y lo que hace es que calcula la exposición sobre la cantidad de luz que está recibiendo la carta de grises. En este caso está recibiendo menos cantidad de luz, a pesar de que la iluminación sigue siendo la misma, entonces está indicando que estamos subexponiendo un paso y te está diciendo que compense ese paso de exposición. Si tú le haces caso,
y compensa ese paso de exposición, pues la foto efectivamente pues sale sobreexpuesta, porque tú estás haciendo que entre más cantidad de luz a pesar de que la iluminación sigue siendo la misma. Volvemos a los parámetros de la posición correcta, que eran ISO 400, 60 de velocidad, 2,8 de apertura. Si te fijas, si medimos ahora sobre una superficie blanca con el exposímetro de la cámara, está indicando 1,7 pasos de sobreexposición. Si volvemos a hacerle caso a lo que nos está marcando el exposímetro y ajustamos nuestra posición para tener una posición correcta, al hacer las fotos, si te fijas, sale subexpuesta. ¿Por qué? Pues lo mismo que estaba pasando antes, la luz sigue siendo la misma, el exposímetro está midiendo sobre una superficie blanca que refleja mucha más luz, él entiende que está recibiendo más de ese 18% que él considera que es la posición correcta, entonces te dice que está sobreexponiendo y que corrija esa sobreexposición. Por eso tienes que tener muy presente que el exposímetro de la cámara no distingue de colores, lo único que distingue es la cantidad de luz reflejada que recibe. Volvemos a la posición correcta, ISO 400, 60 de velocidad, 2,8 de apertura. Vale, ahora ya tenemos claro que midiendo en medición puntual sobre un gris medio que recibe la misma iluminación que el sujeto que queremos fotografiar, la exposición es correcta. Vamos a entrar en el menú, vamos a cambiar el modo de medición de puntual a matricial, que acuérdate, hacía una media de la cantidad de luz reflejada que hay en toda la escena y con eso calculaba la posición correcta, ese 18%. ¿Qué pasa si en la escena cambiamos y añadimos un elemento negro que refleje poca cantidad de luz? Bueno, pues si te fijas, en el histograma está diciendo que estamos subexponiendo 1,7 pasos porque él está recibiendo mucha menos cantidad de luz. Si nosotros compensamos esa exposición, si hacemos una foto, ¿qué tenemos? Bueno, porque como a pesar de tener una exposición correcta con los parámetros que teníamos, el exposímetro de la cámara está recibiendo mucha menos luz, porque como te he dicho, no reconoce los colores y no entiende que eso es negro, y lo que está haciendo es intentando llevarlo a ese gris medio para conseguir esa exposición correcta del 18%. Por eso, si nos fijamos en el histograma, verás que se ha desplazado hacia la derecha y los negros no son negros, los blancos están sobreexponiendo. Si teniendo una exposición correcta, por el contrario, introducimos una superficie blanca, el exposímetro entiende que está recibiendo más luz de la que debería, te está marcando que está sobreexponiendo. Por tanto, si le hacemos caso y hacemos una foto corrigiendo esa sobreexposición, la foto sale subexpuesta. Si miramos el histograma, se ha desplazado hacia la izquierda y el blanco, como puedes ver, queda muy lejos de ser realmente blanco. Sin embargo, si tenemos en la escena aproximadamente la misma cantidad de negros que de blancos, al estar usando medición matricial y esta hace una media de la luz que reflejan los objetos que hay en toda la escena, tendremos aproximadamente la misma cantidad de luz que refleja un gris medio, que es ese 18% que entiende que es la posición correcta. Sin embargo, si volvemos a hacer una foto, verás que la posición es prácticamente la misma, salvando que la mitad blanca del fondo está rebotando luz y está haciendo que se suavice la sombra, y la parte negra está absorbiendo la luz y está haciendo que haya un poco más de contraste. En conclusión, como puedes ver, no te puedes fiar 100% del exposímetro de la cámara, tienes que entender muy bien cómo funciona, y si estás utilizando algún modo automático, semiautomático, en el que la cámara ajusta los parámetros para tener una posición correcta en función de lo que estás midiendo, sabes que en función de lo que tú tengas en la escena tendrás que saber compensar esa posición sobreexponiendo o subexponiendo un poco. En tu caso, como el mío, que tenemos mirrorless y podemos ver en tiempo real la posición de la escena, lo tenemos mucho más sencillo, porque es como cuando utilizamos la cámara del móvil, vemos en todo momento cómo vamos a tener la foto y podemos comparar, independientemente de la posición que nos esté marcando el exposímetro de la cámara, si eso se corresponde o no con la escena que tenemos delante. Por eso, por ejemplo, si estás haciendo una foto en la nieve, el exposímetro de la cámara recibirá un montón de luz que está reflejando esa nieve blanca y te dirá enseguida que, ojo, aquí está llegando más luz de la que debería de llegar para yo tener un gris medio. Te va a pedir que subexpongas mucho, pero tienes que ser tú consciente de lo que está pasando, entender cómo funciona el exposímetro y por qué te está diciendo que subexponga, y tú, sabiendo que si subexpone ese blanco va a dejar de ser blanco, ajustar la posición en función a la escena que tienes delante. Bueno, papá, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que con los ejemplos que te he enseñado se entiende un poquito mejor lo que te estaba intentando explicar. La cosa, que entiendas muy bien cómo funciona el exposímetro de tu cámara, cómo hace para calcular esa exposición al cero, y lo tengas en cuenta para que no te engañes cuando intentes hacer una foto a partir de ahora, y lo tengas en cuenta para hacer las correcciones que necesites y conseguir una buena exposición. Te dejo ya, nos vemos en el próximo. Te quiero, cuídate mucho. Chao.